La ventisca sobre Blackwood Mountain no era solo nieve, era un sudario fúnebre. La manada Obsidian llevaba 3 días aullando. No era el aullido de la caza, sino el sonido hueco y desgarrador de padres y madres que habían perdido a sus hijos. El alfa Silas Thorne estaba sentado en la oscuridad, con un vaso de whisky intacto en la mano, mirando fijamente la habitación infantil vacía. Todos decían que estaban muertos, desaparecidos, congelados. Pero entonces las pesadas puertas de roble de la finca se abrieron con un crujido, y ella entró, una frágil humana, con los labios azules y temblando, oliendo a vainilla y escarcha. Y en sus brazos no solo llevaba un fardo de mantas, llevaba el futuro de la manada, y estaba a punto de cambiarlo todo. El silencio dentro de la finca Thorne era más ruidoso que la tormenta que rugía afuera. Era una mansión de madera y piedra enclavada en lo profundo de la naturaleza salvaje de Montana, que normalmente vibraba con la energía caótica de 40 lobos. Esa noche parecía una tumba. Silas Thorne, el alfa de la manada Obsidian Ridge, se paró junto a la ventana del piso al techo de su estudio. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre que había envejecido una década en 48 horas. Tenía la mandíbula cubierta de una oscura barba incipiente y sus ojos, normalmente de un ámbar penetrante, estaban enrojecidos por el cansancio. Llevaba una camisa negra desabrochada en el cuello. Las mangas estaban remangadas, dejando al descubierto las cicatrices de sus antebrazos. «¡Silas!», retumbó una voz desde la puerta. Era Kyle, su beta y su amigo más antiguo. «El consejo se está reuniendo en el salón inferior. Quieren suspender la búsqueda. Han pasado 3 días. La temperatura es de 20 grados bajo cero». Silas no se dio la vuelta. Observó cómo la ventisca golpeaba el cristal. «Si suspendemos la búsqueda, admitimos que están muertos. Kyle, el hijo de mi hermano, tu hija, son cachorros». «Silas». La voz de Kyle se quebró, perdiendo su compostura de acero. «Aún no se han transformado. Tienen piel humana. Ninguna piel humana sobrevive 3 noches en estas condiciones». Silas apretó el vaso de whisky con tanta fuerza que amenazó con romperse. Los gemelos Leo y Bram y la pequeña Sophie, hija de Kyle, habían desaparecido del perímetro de la finca durante un entrenamiento. Sin sentido, sin rastros, simplemente desaparecidos. La manada sospechaba de los renegados del sur, una banda de mercenarios, pero no hubo demanda de rescate, solo silencio y nieve. «No voy a cancelarlo», gruñó Silas, con el tono alfa vibrando en su pecho, haciendo que la madera del escritorio zumbara. «Trae los todoterrenos. Volvemos a salir». «Silas». El sonido no era un trueno, era la enorme puerta doble de la entrada principal, 3 pisos más abajo, golpeando contra la pared. Silas y Kyle se quedaron paralizados. El sistema de seguridad debería haberles alertado de cualquier persona en un radio de 1,5 kilómetros de la puerta, pero la tormenta había interferido en los sensores. Sin decir una palabra, Silas se puso en marcha. No corrió. Se movió con la gracia letal de un depredador. Subió los escalones de 3 en 3, con Kyle pisándole los talones, hasta llegar al gran vestíbulo. La escena que se les presentó los dejó paralizados. El viento aullaba a través de las puertas abiertas, llevando nieve al costoso vestíbulo y cubriendo de blanco las alfombras persas. En el centro del vestíbulo había una figura pequeña y delgada. Era una mujer. Estaba envuelta en una aterradora cantidad de hielo. Su abrigo rojo Parker, de mala calidad, estaba rasgado y las plumas se le salían. Sus vaqueros estaban empapados de humedad y de algo que parecía sangre. Su rostro era una máscara de pálido agotamiento. Sus labios tenían un peligroso tono azulado. Su cabello, enmarañado y mojado, se le pegaba a las mejillas. No era un lobo. Silas lo olió al instante. No había almizcle ni salvajismo, solo detergente humano, champú barato de vainilla y el olor metálico del miedo. Pero sus ojos no se quedaron en su rostro. Bajaron a lo que ella apretaba contra su pecho. Tenía la cremallera del abrigo abierta y sostenía un enorme paquete de camisas de franela envueltas con fuerza contra su piel para compartir el calor corporal.
La mujer se tambaleó y sus ojos se voltearon hacia atrás. ¡Ayuda!, susurró, con un sonido apenas perceptible. Se desplomó hacia adelante. Silas se movió más rápido de lo que pensó. La atrapó unos centímetros antes de que cayera al suelo de piedra. El frío que irradiaba era impactante, como sostener un cadáver. Pero cuando la atrapó, el bulto que llevaba en brazos se movió. Un pequeño gemido atravesó el aire. Kyle se apresuró a acercarse, cayendo de rodillas, y rasgó el bulto de franela con las manos. Sophie. Silas ayudó a quitar las capas. Dentro del abrigo de la mujer, pegado a su piel helada, había 3 niños inconscientes, pero que respiraban. Leo, Bram y Sophie. Estaban pálidos, terriblemente fríos, pero vivos. «¡Traed al médico!», rugió Silas, haciendo temblar la lámpara de araña. Los miembros de la manada inundaron el vestíbulo. Se desató el caos. La gente cogía a los niños y los llevaba rápidamente al ala de la enfermería. Silas se quedó arrodillado en el suelo, sosteniendo a la desconocida inconsciente. La miró a la cara. Era normal, sencilla, incluso con unas pocas pecas en la nariz. Pero mientras la sostenía, una extraña sensación lo recorrió. Comenzó en las yemas de sus dedos, donde tocaban su cintura, y se disparó directamente a su corazón. Era una atracción, una atadura. Su lobo, que había estado en silencio por el dolor durante días, de repente levantó la cabeza dentro de su mente y aulló. Silas apartó ese pensamiento. Ella era humana, una humana frágil y moribunda que de alguna manera había atravesado la tormenta de nieve más mortífera de la historia de Montana, llevando a 3 niños que pesaban en total 150 libras. Alpha. El médico y anciano de la manada, el doctor Harris, se arrodilló a su lado. «Los niños están en estado crítico, pero estable. Dame a la chica». Silas dudó. Instintivamente, la abrazó con más fuerza. No quería soltarla. El aroma de ella bajo la escarcha y el miedo era embriagador. Olía a hogar. «Sálvala», ordenó Silas con voz sombría. «Si muere Aris, responderás ante mí». Pasaron 24 horas antes de que ella finalmente despertara. Silas estaba sentado en un rincón de la enfermería, envuelto en sombras. No se había ido. Le dijo a la manada que era por seguridad, que ella era sospechosa, que podría haber secuestrado a los cachorros y luego haber cambiado de opinión, pero sabía que era mentira. Simplemente no podía salir de la habitación. El monitor cardíaco se aceleró primero. «Bip, bip». La mujer jadeó y se incorporó bruscamente en la cama. Inmediatamente hizo una mueca de dolor y se agarró el costado. «Tranquila», dijo Silas, saliendo de las sombras. Ella se apresuró a recostarse contra el cabecero, con los ojos muy abiertos. Eran verdes, no del color esmeralda de un lobo, sino del suave verde musgo del suelo de un bosque. «¿Dónde están los niños? ¿Están bien?» «Están vivos», dijo Silas con voz grave y retumbante. Se acercó a la cama. «Se están recuperando. Tienen congelaciones en las extremidades, pero conservarán los dedos de las manos y los pies gracias a ti». Ella exhaló y se encogió de hombros. «Oh, gracias a Dios. Pensé que la nieve era muy profunda». «¿Quién eres?», preguntó Silas, apoyándose en la barandilla metálica de la cama. Se cernía sobre ella, utilizando su tamaño para intimidarla. Necesitaba respuestas antes de dejar que sus emociones tomaran el control. Ella lo miró, parpadeando. R. Vance, ¿y qué hacías en Blackwood Mountain en medio de una tormenta de nieve, R. Vance? Es propiedad privada, terreno restringido». Ara se frotó las sienes. «Soy fotógrafa paisajista. Estaba haciendo senderismo por la cresta antes de que llegara la tormenta. Me desorienté. Encontré una cueva donde refugiarme». Ella lo miró, agudizando la mirada. «Ahí es donde los encontré. Estaban atados. La temperatura de la habitación bajó 10 degrees Celsius». Silas se quedó rígido. «Atados. Con bridas», dijo Ara, con la voz ligeramente temblorosa. «Manos y pies atados en la parte trasera de una cueva a unos 6 kilómetros al norte de aquí. Estaban llorando. No pude cortar las bridas, así que los envolví y empecé a caminar. Vi las luces de esta casa.
Silas sintió cómo se le formaba un gruñido en la garganta. No había sido un accidente. Era un secuestro. Alguien había escondido a los cachorros allí, esperando a que pasara la tormenta para trasladarlos. Llevaste a 3 niños 4 metros por la nieve profunda, dijo Silas con escepticismo. Apenas mides 1,70 m. La adrenalina es una droga increíble, murmuró Ara, subiéndose la manta. Mira, puedo irme. Tengo un gato en casa que probablemente se esté muriendo de hambre, y mi coche seguramente esté enterrado bajo 3 metros de nieve. No puedes irte, dijo Silas. Las carreteras están intransitables. Genial, suspiró ella, atrapada en una mansión con su taciturno propietario. ¿Ahora es cuando me dices que eres un vampiro? Silas parpadeó. Su sarcasmo fue inesperado. La mayoría de los humanos encontraban aterradora su presencia. Medía 1,95 y era puro músculo que irradiaba agresividad depredadora. Ella solo parecía molesta. Soy Silas Thorne. Esta es mi casa y esos niños son mi manada. ¿Tu manada? Ella ladeó la cabeza. Diriges una tropa de Boy Scouts, algo así. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era Mara, una loba de alto rango que llevaba 3 años intentando meterse en la cama de Silas. Entró con paso firme, con los ojos brillantes de sospecha. Silas, Mara espetó, ignorando a Ara. Hemos encontrado algo en el abrigo de la niña. Mara tiró una bolsa de plástico sobre la mesita de noche. Dentro había un pequeño dispositivo de rastreo plateado. Ara abrió mucho los ojos. Eso no es mío, nunca lo he visto. Estaba en tu bolsillo. Mara siseó acercándose a la cama y mostrando ligeramente los dientes. No los salvaste, los estabas entregando. Quizás el trato se echó a perder. Quizás querías una recompensa. No fue así, gritó Ara, retrocediendo. Yo los encontré. Silas miró el rastreador. Era de grado militar. Si Arara había traído eso a la casa, había llevado a sus enemigos directamente a la puerta. Mara, retrocede, ordenó Silas. Es una espía, Silas. Mírala. No huele a nada, solo a carne humana débil, pero sobrevivió a la cresta. Imposible. Mara se volvió hacia Ara, levantando la mano como para golpearla. «¡No me toques!», gritó Arara. Y entonces sucedió. Azara gritó y el aire de la habitación se distorsionó. Una onda de energía invisible pero pesada golpeó a Mara, lanzando a la shelf hacia atrás contra el equipo médico. Las bandejas cayeron al suelo con estrépito. El silencio se apoderó de la sala al instante. Mara jadeó, agarrándose el pecho y mirando a Ara con puro horror. «¿Qué eres?». Silas la miró fijamente. La chica parecía tan sorprendida como ellos mientras se miraba las manos. El aroma volvió a golpear a Silas, esta vez con más fuerza. Bajo la vainilla y el miedo, floreció el olor de la pareja, pero era extraño. Estaba distorsionado. Era el aroma de una omega, pero uno que había sido suprimido, enterrado profundamente bajo una máscara humana. No fue mi intención, tartamudeó Arara. Silas se interpuso entre Mara y Ara. Le dio la espalda a la chica para protegerla. Miró a Mara. «Fuera», dijo en voz baja. «Silas, es una bruja. Ha usado magia». «He dicho que te vayas». Mara salió corriendo de la habitación y cerró la puerta de un portazo. Silas se volvió lentamente hacia Ara. Ahora temblaba violentamente. «¿Quién eres, Arara Vance?», susurró. «No lo sé», lloró ella, con lágrimas derramándose por sus mejillas. «Solo soy una fotógrafa de Seattle. No sé cómo hice eso». Silas extendió la mano y la posó sobre su mejilla. Necesitaba tocarla de nuevo para verificar lo que su lobo le estaba gritando. Le rozó la mandíbula con el pulgar. Chispas, chispas azules literalmente visibles, saltaron entre sus pieles. El Lara jadeó, clavando los ojos en los de él. «No eres humana», murmuró Silas, recorriendo con el pulgar su labio inferior. «Y no vas a salir de esta casa». «¿Es eso una amenaza?», susurró ella con la respiración entrecortada. «No», dijo Silas, con los ojos oscureciéndose hasta convertirse en un ámbar brillante. «Es una promesa, porque quien quiera que haya puesto ese rastreador en tu bolsillo va a venir a por ti. Y ahora que te he encontrado, no voy a dejar que nadie se lleve lo que es mío».
La enfermería estaba en silencio, salvo por el zumbido del calentador y el rasgueo del bolígrafo del Dr. Harris. Ara se sentó en el borde de la cama, abrazándose las rodillas. Se sentía expuesta, no solo porque estaba en una casa extraña con gente extraña, sino por lo que había pasado con Mara. Esa explosión de energía se sintió como una descarga estática que se había acumulado en sus huesos y simplemente había explotado. Silas estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados. No se había apartado de su lado en 3 horas. Cada vez que una enfermera entraba para comprobar sus constantes vitales, Silas gruñía con voz grave hasta que se alejaban. Era aterrador, pero curiosamente, también era lo más seguro que se había sentido nunca. Los resultados son interesantes, dijo el Dr. Harris, ajustándose las gafas. Miró a Silas y luego a Lara. Biológicamente es humana, en su mayor parte. En su mayor parte. Silas dio un paso adelante, proyectando su sombra. Su sangre. Harris golpeó ligeramente el frasco en la bandeja. Hay trazas de plata coloidal en el torrente sanguíneo. Una concentración alta, casi tóxica. Lleva ahí años. El Ara frunció el ceño. Plata, yo no tomo suplementos, ni siquiera llevo joyas. Actúa como un supresor, murmuró Aris, mirándola con fascinación científica. En nuestro mundo, la plata debilita a los lobos. Bloquea la transformación. Atenúa el olfato. Si a un lobo se le administrara pequeñas dosis de plata a diario desde la infancia, parecería humano. Olería como un humano, incluso para un alfa. Silas abrió mucho los ojos. La miró con una nueva intensidad. No lo sabías. ¿Saber qué? Espetó Ara, rebosante de frustración. Me adoptaron cuando tenía 2 años. Mis padres adoptivos, son dentistas en Seattle. Tuve una vida normal hasta que decidí hacer un viaje fotográfico a Montana. ¿Quiénes eran tus padres biológicos? Preguntó Silas, ahora con voz más suave. No lo sé. La agencia dijo que me encontraron en una cesta en el porche de una iglesia. Un cliché, ¿verdad? Ella se rió con amargura. Solo una niña abandonada. No, dijo Silas acercándose. Extendió la mano y le tomó la suya. Su piel estaba ardiendo contra la de ella. No abandonada, sino escondida. Alguien te escondió, Ara. Te adormeció para ocultar tu olor, para mantenerte a salvo de nosotros, a salvo de ti misma. Ella miró sus manos entrelazadas. Las chispas habían desaparecido, sustituidas por un calor constante que le hacía curvar los dedos de los pies. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo Silas, llevando su mano a sus labios y clavando sus ojos en los de ella. Una omega con tu poder es algo poco común. Se libran guerras por lobos como tú. Eres una sanadora natural, una pacificadora en la manada. Eres el pegamento que mantiene unida la jerarquía. Sin plata, tu olor volvería locos a todos los machos sin pareja en un radio de 160 kilómetros. El Lara se sonrojó, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Y tú? ¿Por eso estás rondándome? La expresión de Silas se ensombreció. Estoy rondándote porque mi lobo te reconoce. Eres mi compañera, Ara. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada, definitiva. Antes de que el Ara pudiera procesar eso de compañera, se abrió la puerta. Era Kyle, el beta. Tenía un aspecto sombrío. Silas, te necesitamos en la sala de seguridad ahora mismo. Silas no quería irse. El Lara podía sentir físicamente su vacilación como un tirón en el pecho. Ve, le susurró. Yo no voy a ir a ninguna parte. El médico ha dicho que necesito líquidos de todos modos. Silas asintió una vez, le apretó la mano y se marchó con Kyle. En la sala de seguridad, los monitores zumbaban con luz azul. Kyle mostró las imágenes del pasillo de la enfermería grabadas 2 horas antes. Mira, dijo Kyle, señalando la pantalla. Las imágenes eran borrosas. Mostraban el pasillo fuera de la habitación, mientras ella aún estaba inconsciente. Una figura se acercó a la puerta. Una mujer. Miró a su alrededor, comprobando los puntos ciegos, y luego se coló dentro. 30 segundos después, salió. Silas gruñó con un sonido tan profundo que hizo vibrar el suelo. Mara, ella colocó el rastreador. Kyle dijo con la mandíbula apretada.
Lo puso en el abrigo de la niña mientras dormía. Quería inculparla. ¿Por qué?, preguntó Silas. Mara es ambiciosa. Sí, pero traición. No es solo traición. Kyle pasó a otra pantalla. Mira los registros del perímetro. La noche que se llevaron a los cachorros, los sensores de movimiento del sector este fueron desactivados manualmente. Desde dentro se utilizó el código de acceso de Mara. Silas sintió una fría rabia apoderarse de su estómago. Mara no solo había incriminado a Ara, había ayudado a secuestrar a los niños, había traicionado a su propia manada. ¿Dónde está?, preguntó Silas con voz letal. Está en sus aposentos haciendo las maletas. Cierra las salidas, ordenó Silas. Tráela al gran salón. Quiero que toda la manada sea testigo de esto. Pero cuando Silas se dio la vuelta para marcharse, las luces rojas de emergencia de la consola comenzaron a parpadear. Auren emitió un sonido grave y lúgubre que indicaba una brecha en el perímetro. ¡Alfa!, gritó el oficial de seguridad. Tenemos movimiento. Múltiples objetivos hostiles, sectores 45, 5 y 6, están rodeando la valla. Kyle miró las pantallas. Las imágenes térmicas mostraban docenas de señales de calor moviéndose entre los árboles. Estaban armados. Son los renegados del sur, dijo Kyle, amartillando su arma. Y no han venido a negociar. Vargas. Silas escupió el nombre. Vargas era un alfa mercenario, un lobo expulsado de su propia manada por comer carne humana. Lideraba una banda de asesinos. Usaron el rastreador. Silas se dio cuenta. Mara no lo colocó solo para incriminar a Ara. Lo colocó para darles un objetivo. «Vienen a por los cachorros otra vez», dijo Kyle. «No». Silas volvió la mirada con sus ojos brillando con un feroz color dorado fundido. «Vienen a por ella». El primer disparo destrozó la vidriera del gran salón. Se desató el caos. La manada de Obsidiana era disciplinada, pero el ataque fue repentino. Los lobos se transformaron en plena carrera, rasgándose la ropa al brotarles el pelaje. Enormes bestias grises y negras cargaban hacia los puntos de brecha. Silas no se transformó. Aún no. Corrió de vuelta hacia la enfermería. La encontró de pie en el pasillo, calzándose las botas. Parecía aterrorizada, pero decidida. «Nos están atacando», dijo Silas, agarrándola del brazo. «Tenemos que llevarte a la habitación segura». «¡Los niños!», gritó el Ara por encima del ruido de cristales rotos y disparos lejanos. Leo Bram, Sophie, están en el ala de recuperación. Kyle va a buscarlos. «Ven conmigo». Corrieron. La casa era un campo de batalla. Las balas destrozaban las paredes. Un lobo salvaje, sarnoso y echando espuma por la boca, irrumpió por una ventana lateral. Silas no aminoró el paso. Derribó a la bestia en forma humana con un golpe que sonó como un choque de coches y le rompió el cuello antes de que cayera al suelo. Ara lo miró fijamente. La violencia era eficaz y casual. Era un monstruo, pero era su monstruo. Llegaron a la habitación segura, un búnker reforzado escondido detrás de una estantería en la biblioteca. Kyle ya estaba allí, acompañando a los 3 niños al interior. Los niños lloraban, todavía débiles por su terrible experiencia en la nieve. «Entra». Silas la empujó hacia la puerta. «Ciérrala por dentro. No se la abras a nadie más que a mí o a Kyle. Si oyes una voz que no reconoces, usa esto». Le entregó una pesada pistola negra a Monty. Las manos de Elara temblaban mientras la cogía. «No sé disparar. Apunta y aprieta el gatillo», dijo Silas. Le acarició la cara con la mano, limpiándole una mancha de suciedad con los pulgares. «Volveré a por ti. Te lo prometo». La besó. Fue que un beso duro, desesperado, con sabor a sangre inminente. Luego cerró de un portazo la pesada puerta de acero. Dentro de la habitación segura el silencio era ensordecedor. Era una caja de hormigón llena de raciones y mantas. Agra comprobó la cerradura. 3 cerrojos. Se volvió hacia los niños. Sophie, la más pequeña, sollozaba. «Quiero a mi papá». Shh. Ara se arrodilló y guardó la pistola en la cintura de sus vaqueros. «Tu papá está luchando contra los malos. Va a estar bien». Metió a los 3 niños en una pila de mantas en la esquina. «Vamos a jugar a un juego. Se llama Ratón Silencioso.
El que se quede más callado gana la barra de chocolate más grande de la cocina. Vale. Los niños asintieron con los ojos muy abiertos. Afuera, la batalla continuaba. Ara podía sentir las vibraciones de los cuerpos golpeando contra las paredes. Oía rugidos que le helaban la sangre. Pasaron horas, o quizá minutos. El tiempo se distorsionaba en la oscuridad. Entonces se oyó un ruido en la puerta. Alguien estaba tecleando el código en el teclado. El Ara se levantó, agarrando la pistola con ambas manos. Silas había dicho que no la abriera, pero si tenían a los Coy, la pesada puerta chirrió y se abrió. No era Silas, era Mara. La loba tenía la camisa manchada de sangre y los ojos desorbitados. Llevaba una pistola con silenciador en la mano. «Vaya, vaya», se burló Mara entrando en la habitación segura. «La niñera humana». «Sal de ahí», dijo el Ara con voz temblorosa. Levantó la pistola. «No vas a disparar», se rió Mara acercándose. «No tienes agallas». Miró más allá de el Ara, a los niños. «Vargas quiere a la Omega, pero dijo que podía quedarme con los cachorros. El dinero del rescate es un buen fondo de jubilación». «Los has traicionado», dijo el Ara, interponiéndose entre Mara y los niños. «Esta es tu familia». «Mi familia», escupió Mara. «Silas me rechazó 3 veces como pareja. Soy la hembra más fuerte de la manada. Y entonces apareces tú, oliendo a vainilla y debilidad, y él te mira como si fueras la mujer más maravillosa del mundo». «No, ya estoy harta de servir». Mara levantó la pistola y apuntó a su pecho. «Adiós, pequeña humana». El Ara apretó los ojos y apretó el gatillo. El seguro estaba puesto. Mara se rió. Un cruel sonido de ladrido, patético. Ajustó su puntería, pero antes de que Mara pudiera disparar, algo se rompió dentro de ella. Era la misma presión que en la enfermería, pero 10 veces más fuerte. Se sintió como si se rompiera una presa en su pecho. La plata de su sangre ardió, disolviéndose bajo la fuerza del puro instinto ancestral. El Ara gritó. No fue un grito humano, fue un chillido armónico, una onda sonora de puro dominio. Una explosión de luz blanca brotó del cuerpo de Ara. Golpeó a Mara como un tren de mercancías. La Shelf salió disparada y cayó de espaldas, estrellándose contra la pared de hormigón con un crujido repugnante. Mara se deslizó por el suelo, inconsciente, y su pistola salió disparada. El Ara se quedó jadeando, con las manos brillando con una tenue luz nacarada. Los niños la miraban con la boca abierta. «Vaya», susurró Leo. Aera se miró las manos. La luz se desvaneció. Se sintió agotada, con las rodillas temblorosas. «Quedaos aquí», les dijo jadeando a los niños. Cogió la pistola de Mara, comprobando esta vez el seguro, y salió al pasillo. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Ara se arrastró por la biblioteca. Había cadáveres en el suelo, algunos lobos renegados, algunos miembros de la manada Obsidian. Se le encogió el corazón. Llegó al vestíbulo, el lugar donde se había desmayado por primera vez. Las puertas principales habían desaparecido, arrancadas de sus bisagras. La nieve entraba arremolinándose. En el centro de la sala, Silas estaba de rodillas. Estaba rodeado. 5 lobos enormes lo rodeaban, y un hombre con un grueso abrigo de piel estaba frente a él con un cuchillo dentado en la mano. Era Vargas. Silas sangraba profusamente por una herida en el costado. Estaba en forma humana, exhausto, apenas podía mantenerse en pie. «Mira al poderoso Alfa», se burló Vargas, dando una patada a Silas en las costillas. Silas gruñó y tosió sangre. «Tu manada está dispersa, tu compañera se esconde en un agujero, y ahora voy a despellejarte y ponerme tu piel». Vargas levantó el cuchillo. «Oye». La voz resonó clara y cristalina en el vestíbulo destrozado. Vargas se volvió. Silas levantó la cabeza y abrió los ojos con horror. «Ara, corre». Ara estaba de pie en lo alto de la gran escalera. No estaba corriendo. Tenía un aspecto majestuoso. El miedo había desaparecido. En su lugar había una ira fría y latente. «Aléjate de él», dijo. Vargas se rió. «¿O qué?» «Me harás una foto», dije. El Ara empezó a bajar las escaleras y con cada paso, el aire a su alrededor comenzó a vibrar.
La nieve que entraba por la puerta se detuvo en el aire. Aléjate de él. Sus ojos, normalmente de color verde morse, se inundaron de un brillante y resplandeciente color violeta. Los lobos que rodeaban a Silus retrocedieron, con el rabo entre las piernas. Reconocieron el olor. No era solo Omega, era Luna, y no cualquier Luna. Lobo blanco, susurró Vargas, palideciendo. La leyenda. No sé lo que soy, dijo el Ara llegando al final de las escaleras. Levantó la mano con la palma abierta. Pero sé que estás invadiendo mi territorio. Cerró el puño. Los 5 lobos que rodeaban a Silas se derrumbaron, aullando de dolor como si un peso invisible les aplastara los huesos. Vargas soltó el cuchillo, agarrándose la cabeza y gritando mientras la presión aumentaba dentro de su cráneo. «Sométete», ordenó Ara. Su voz resonó con el poder de 1000 antepasados. Vargas cayó de rodillas, sangrando por la nariz, incapaz de mirarla a los ojos. Ara se acercó a Silas. La presión desapareció de la habitación, dejando a los renegados inconscientes en el suelo. Se arrodilló a su lado. Silas la miró con asombro y reverencia en su rostro ensangrentado. «Ojos violetas», susurró, levantando la mano para tocarle la cara. «Eres de la estirpe de la luna, la primera manada. Solo soy Aara», susurró ella, mientras el resplandor se desvanecía y la dejaba exhausta de nuevo. Apoyó la frente contra la de él. «Y creo que acabo de salvarte el pellejo». Silas soltó una risita ronca y húmeda. La rodeó con los brazos y enterró la cara en su cuello. «Sí», susurró, inhalando su aroma, que ya no ocultaba la plata, sino que florecía con el poder de la luna de invierno. «Lo has hecho». El silencio que siguió a la batalla fue denso, solo roto por los gemidos de los heridos y el crepitar de un fuego moribundo en la chimenea. El gran vestíbulo de la finca Thorne estaba en ruinas. La nieve se colaba por las puertas rotas, mezclándose con los restos de la lucha, pero nadie miraba los daños. Todas las miradas, tanto humanas como de lobos, estaban fijas en Ara. Ella estaba de pie en el centro de la sala, con el pecho agitado y una extraña luz violeta en los ojos, que se desvaneció hasta convertirse en un suave verde musgo. Miró a su alrededor, aparentemente dándose cuenta por primera vez de que toda la manada la estaba mirando. «¿Está bien?», preguntó con voz débil, señalando a Silas. Silas estaba consciente, pero apenas. El cuchillo que Vargas había utilizado estaba recubierto de dolor de lobo concentrado y plata líquida. Un cóctel letal para cualquier alfa. Su piel estaba adquiriendo un tono grisáceo enfermizo, y las venas de su cuello se hinchaban y se volvían negras. «Llévenlo al ala médica», el doctor Harris gritó, rompiendo el trance. Ahora su ritmo cardíaco está cayendo en picado. Kyle y otros 2 ejecutores levantaron a Silas y lo llevaron en brazos. Silas extendió la mano y sus dedos temblorosos rozaron los vaqueros de Ara. No la soltaba. «Ven», le dijo Kyle suavemente a Ara, «te necesita». Las siguientes 3 horas fueron una confusión de maquinaria médica y pánico silencioso. El dolor del lobo había entrado en el torrente sanguíneo de Silas demasiado rápido. Su cuerpo luchaba contra él, pero la plata impedía que su factor de curación natural entrara en acción. Ara se sentó junto a la cama y le cogió la mano. Estaba fría. «No puedo estabilizarlo». El doctor Harris se secó el sudor de la frente. «El veneno está atacando su corazón. Se está muriendo, Arara». Las palabras la golpearon como un golpe físico. «No, no puede. Es el alfa. Es invencible. Recibió una puñalada destinada a ti», dijo Harris en voz baja. Ara miró a Silas. Su respiración era superficial, con un fuerte silbido en el pecho. Este hombre, este desconocido que la había mirado con tanta intensidad, que la había llamado compañera, se estaba desvaneciendo. Y con él, la extraña sensación de pertenencia que por fin había encontrado. Cerró los ojos. «Haz algo», le suplicó al universo. Y el universo respondió. Ese mismo calor, el que había lanzado a Mara al otro lado de la habitación, estalló en su pecho. Pero esta vez no era un arma. No era rabia. Era un río de puro calor dorado. Se sentía como la luz del sol atrapada en sus venas. El Lara se puso de pie.
No sabía lo que estaba haciendo. Solo siguió su instinto. Colocó ambas manos sobre el pecho de Silus, justo sobre su corazón. Elara, ¿qué estás haciendo? Comenzó Aris. Silencio, susurró ella. Su voz resonó, superponiéndose a su voz humana y a algo antiguo debajo. Empujó la energía hacia abajo. Vive. Un suave resplandor violeta comenzó a emanar de sus palmas. Se filtró en el pecho de Silas, donde la luz tocó las venas negras que retrocedieron. El tono grisáceo de su piel volvió a ser un bronce saludable. La herida en su costado se cerró. La carne se cosió a sí misma en segundos, sin dejar ni siquiera una cicatriz. Silas jadeó, arqueando la espalda fuera de la cama. Abrió los ojos de par en par. Ya no eran solo ámbar, brillaban con un color dorado, tan brillante como dos soles. Él la miró y dijo con voz ronca, fuerte y vibrante de poder. La energía se desvaneció, Ahara se tambaleó y su visión se nubló. Se sentía agotada, como si hubiera corrido una maratón. Silas la agarró antes de que cayera, la atrajo hacia la cama con él y la rodeó con sus enormes brazos. «Me has curado», le susurró al oído. El toque de la luna no se había visto en siglos. Ahara enterró el rostro en su cuello. Olía a lluvia de pino y a vida. «No quería que te fueras. No voy a ir a ninguna parte», prometió. La puerta de la habitación se abrió con un crujido. Kyle estaba allí junto con los ancianos de la manada. Habían visto la luz desde el pasillo. Vieron a Silas completamente curado abrazando a la mujer que había llegado en medio de una tormenta de nieve. Lentamente Kyle se arrodilló. Luego lo hizo el doctor Ares, luego las enfermeras, luego los ancianos. Uno por uno, inclinaron la cabeza mostrando el cuello en señal de sumisión. No solo a Silas, sino también a Ara. «La manada reconoce a la luna», dijo Kyle, con voz llena de reverencia. Ara miró a Silas, con el pánico revoloteando en su pecho. «¿Qué están haciendo?» «Te están aceptando», dijo Silas, levantándole la barbilla para que tuviera que mirarlo. «Eres la matriarca de Obsidian Ridge. Eres mi igual, mi compañera». Se inclinó hacia ella, bajando la mirada hacia sus labios. El aire de la habitación se calentó, cargado con la innegable atracción del vínculo de apareamiento. «Pero para que sea oficial», susurró Silas, con los colmillos ligeramente alargados, «tenemos que completar el vínculo». El corazón de Ara dio un vuelco. Sabía lo que eso significaba. La marca. «¿Confías en mí?», preguntó él. El Ara miró al hombre que la había protegido, al hombre cuya alma parecía vibrar en armonía con la suya. Pensó en su solitario apartamento de Seattle, en su vida fría y estéril. «Sí», susurró ella. Silas la besó. Fue un beso posesivo, apasionado y tierno a la vez. A medida que el beso se intensificaba, él le echó la cabeza hacia atrás, dejando al descubierto la sensible curva de su cuello. «Mía», gruñó él. «Tuyo», respondió ella. Cuando sus dientes se hundieron en la unión entre su hombro y su cuello, no le dolió. Se sintió como si un candado encajara en su sitio. Una oleada de endorfinas inundó su sistema. Y de repente, ya no era solo Lara. Estaba conectada. Podía sentir las emociones de Silas, su amor feroz, su alivio, su ira protectora. Y podía sentir a la manada, una red de mentes y corazones esperando en segundo plano, dándole la bienvenida a casa. Ya no era una niña desechada. Era la reina de los lobos. La euforia del vínculo duró exactamente 12 horas. A la mañana siguiente, el sol salió sobre la montaña Blackwood, convirtiendo la nieve en un blanco deslumbrante. La finca bullía con las reparaciones, pero dentro de la oficina del Alfa, el ambiente era sombrío. Silas estaba sentado detrás de su escritorio, completamente recuperado, irradiando poder. Ara estaba sentada a su lado en una silla de cuero de respaldo alto. Llevaba una de las camisas de franela de Silas. Las mangas remangadas dejaban al descubierto la nueva marca de apareamiento en su cuello, visible para todos. Inspiraba respeto. Todos los lobos que entraban en la habitación mantenían la mirada baja. En el centro de la habitación, atado a una silla con cadenas de plata, estaba Vargas,
El alfa mercenario tenía un aspecto terrible, tenía la nariz rota y la cara hinchada, pero lo más llamativo era el miedo en sus ojos. No dejaba de mirar a Lara, aterrorizado de que volviera a usar la voz con él. «Habla», dijo Silus simplemente. «Ya te lo dije», escupió sangre Vargas sobre la alfombra. «Solo era un trabajo. Recibimos la orden a través de un canal encriptado, un cliente anónimo. Los mercenarios no movilizan un asedio para un cliente anónimo», dijo Kyle, apoyándose contra la pared. «¿Quién firmó el cheque?» «Vargas, no sé el nombre», gritó Vargas. «Pero sabían cosas. Conocían la distribución de tu finca. Sabían que se avecinaba una tormenta antes que el servicio meteorológico, y la conocían a ella». Asintió con la cabeza hacia Arara. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ara, inclinándose hacia adelante. «¿El cliente?». Vargas tragó saliva. «Nos dieron un expediente sobre ti. No era solo una lista de objetivos. Era un expediente médico. Tenía tus registros dentales, tu tipo de sangre, tu horario diario en Seattle. Te llamaban Sujeto 82. Ara se quedó paralizada. Sujeto 82. Dijeron que eras un cabo suelto, continuó Vargas, que el experimento había terminado. Se suponía que debíamos capturarte y llevarte a unas instalaciones en Nevada o matarte si la captura era imposible. ¿Nevada? Ar frunció el ceño. Nunca he estado en Nevada. Rastreamos el pago. Kyle interrumpió, lanzando una tableta sobre la mesa. Ella tapó. Lanzando una tableta. Pasó por empresas ficticias en las Islas Caimán, pero encontramos el punto de origen. Es una empresa de biotecnología en Seattle. EthelGuard Pharmaceuticals. Area Air contuvo el aliento. EthelGuard. Ahí es donde trabaja mi padre. La habitación quedó en silencio. ¿Tu padre adoptivo?, preguntó Silas, con voz baja y peligrosa. Robert Vance, sí. Las manos de R comenzaron a temblar. Es investigador allí. Trabaja me dijo que trabaja en prótesis dentales. Silas miró a Kyle. Busca a Robert Vance. Kyle tecleó furiosamente. Un momento después, apareció un rostro en el gran monitor de la pared. Un hombre mayor de aspecto amable, con gafas y entradas en el pelo. «Es él», susurró el Ara. «Es mi padre». «No es dentista», dijo Kyle, leyéndole el expediente. «Doctor Robert Vance, doctor en ingeniería genética y criptozoología. Fue expulsado del ejército con deshonra hace 20 años por realizar experimentos no autorizados con PS». R sintió que la habitación daba vueltas. «No, eso es imposible. Él hace tortitas los domingos. Me enseñó a montar en bicicleta. También te administró plata todos los días de tu vida». Silas se lo recordó con delicadeza. «Para protegerme». Ara discutió, desesperada por aferrarse a la única familia que había conocido. Dijo que estaba enferma. Tenía que tomar vitaminas todas las mañanas. Dijo que tenía una deficiencia inmunológica. «No eran vitaminas», dijo Silas. «Eran supresores. No te estaba ocultando del mundo. Te estaba ocultando el mundo. Estaba manteniendo a tu lobo dormido». De repente el teléfono de Elara, que había sido recuperado de su abrigo mojado y secado, vibró sobre el escritorio. La pantalla se iluminó. El sonido fue como un disparo en la silenciosa habitación. Silas miró el teléfono, luego a ella. «Ponlo en altavoz». La mano de Ara temblaba mientras lo alcanzaba. Deslizó el icono verde. «Papá», susurró. El Ara. La voz era cálida, familiar. La voz del hombre que la había criado. «Oh, gracias a Dios. Estábamos muy preocupados. No nos has llamado. Las noticias dicen que hay una terrible tormenta en Montana». Ara apretó los ojos. Sonaba tan real, tan cariñosa. «Estoy bien», dijo con voz temblorosa. «Encontré refugio en una casa grande». «¿Una casa?». El tono cambió ligeramente. Se volvió más agudo. «¿Qué tipo de casa?». «Ara». «¿Hay gente allí?». «Sí». Ara miró a Silas. «Hay gente. Me ayudaron». «Bien, bien». Robert Vance dijo. «Escucha, Ara, tienes que volver a casa inmediatamente». «¿Te has tomado la medicación? ¿Sabes lo que pasa si te saltas una dosis? Te pones enferma». «Cariño, me salté algunas dosis», dijo el Ara, poniéndolo a prueba.
Me siento diferente, papá. ¿Por qué me siento diferente? Hubo una pausa en la línea, un silencio largo y frío. El Lara. La voz de Robert bajó. La calidez había desaparecido, ahora era fría. ¿Con quién estás? Estoy con la manada Obsidian, dijo el Lara endureciendo su voz. Estoy con mi pareja. Otra pausa, luego un suspiro, un sonido de pura irritación. Les dije que la dosis era demasiado baja, murmuró Robert, como si le hablara a otra persona en la habitación. Luego volvió a la línea. Ara, escúchame con atención. Estás confundida. Estás alucinando. Estas personas son animales peligrosos. Voy a ir a buscarte. Enviaste mercenarios para matarme. Agra acusó con lágrimas corriendo por su rostro. Me llamaste sujeto 82. Tú eres el sujeto 82. Robert perdió la paciencia. ¿Tienes idea de lo que eres? No eres una persona, Elara. Eres un recipiente biológico para la estirpe real. Pasamos 20 años manteniendo estable ese linaje, manteniéndote dócil hasta que pudimos extraer el genoma. Y lo arruinas huyendo al bosque para jugar a las casitas con un montón de mutantes. Ara jadeó. La crueldad era sobrecogedora. El hombre al que amaba como a un padre la veía como una rata de laboratorio. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué me adoptaste? Yo no te adopté. Robert soltó una risa seca y humillante. Yo te creé. Bueno, yo te rescaté. Tu madre, la verdadera, la loba blanca, estaba muerta en la mesa de operaciones. Te sacamos de allí. Necesitábamos el linaje para crear al soldado definitivo. Un lobo que pudiera mandar sobre los demás. Eso vale miles de millones, Sara. Y no voy a dejar escapar mi inversión. No soy tu inversión. El Lara gruñó, con la luz violeta brillando de nuevo en sus ojos. Y si te acercas a mí o a mi manada, te mataré. ¿Ah, sí? Robert respondió con calma. Bueno, quizá quieras reconsiderarlo, porque no solo te adoptamos a ti, Ara. Tenemos a tu hermana. Ara se quedó paralizada. No tengo ninguna hermana. Sarah, dijo Robert, tu prima Sarah, con la que pasabas todos los veranos. No es tu prima, es tu gemela biológica. Os separamos al nacer para probar diferentes entornos. Ella está aquí conmigo y, a diferencia de ti, no ha dejado de tomar sus dosis. Pero si no te rindes en 24 horas, Sarah pagará el precio. La línea se cortó. Nara se quedó mirando el teléfono. Sarah recordó a Sarah, la dulce y tímida Sarah que vivía en Portland. Se parecían, todo el mundo lo decía. Silas se levantó de la silla raspando ruidosamente el suelo. El aura alfa emanaba de él en oleadas de calor aterrador. Ha amenazado a mi compañera. Silas gruñó con voz grave, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Ha amenazado a la hermana de mi luna. Miró a Kyle. Moviliza a la manada, ordenó Silas. A todos. Llama a la Alianza del Norte. Llama a los clanes del Este. Diles que el Alfa Obsidiano está reclamando todos los favores, todas las deudas. Se volvió hacia Ara, la sacó de la silla y la tomó en sus brazos. Le secó las lágrimas de las mejillas con los pulgares. Vamos a Seattle. Silas lo prometió con los ojos ardiendo en oro. Vamos a reducir a Thalgard a cenizas y vamos a recuperar a tu hermana. El Lara lo miró. El dolor seguía ahí, pero debajo de él se encendía la ira. Su verdadera familia no era el hombre que la había criado, era el hombre que la abrazaba. Vamos a cazar, susurró ella. La lluvia en Seattle era diferente de la nieve en Montana. Era fría, implacable y olía a petróleo y hormigón. Pero esa noche, las calles que rodeaban el complejo farmacéutico y Thalgard olían a otra cosa. Olía a pelo mojado y violencia inminente. Silas estaba de pie en el tejado de un aparcamiento con vistas a las instalaciones. Edgard era una fortaleza de cristal y acero, rodeada por una valla eléctrica de 12 metros. Para el ojo humano, las sombras que se movían en los callejones de abajo no eran más que juegos de luces. Pero Silas sabía que no era así. La Alianza del Norte está en posición. La voz de Kyle crepitó en el auricular táctico. Los clanes del Este han asegurado el perímetro. Nadie entra ni sale. Silas se ajustó los guantes. Esa noche no llevaba traje. Vestía ropa táctica, pantalones cargo negros,
un chaleco de Kevlar y botas de combate. A su lado, Ara parecía una reina guerrera. Llevaba un chaleco táctico a juego y el pelo trenzado y apretado contra el cuero cabelludo. No tenía armas, no las necesitaba. «Él sabe que estamos aquí», dijo a Ara, mirando fijamente las ventanas iluminadas del laboratorio en el último piso. Podía sentir el pulso de la línea de sangre de su hermana como un faro. Era débil, distorsionado por el dolor y las drogas. «Puedo sentir que está esperando». «Entonces no lo hagamos esperar», dijo Silas. Echó la cabeza hacia atrás y soltó un aullido. Esta vez no era un sonido triste. Era una declaración de guerra. Desde las sombras de abajo, 100 aullidos respondieron. Comenzó el asalto. La valla perimetral chispeó y se apagó. Mientras los especialistas en tecnología de PAX cortaban la energía, lobos, bestias enormes y gruñonas del tamaño de ponis, se abalanzaron sobre las barreras de hormigón. Los disparos estallaron desde las torres de vigilancia, pero los lobos se movían como sombras líquidas. Silas y Aara no tomaron la puerta principal. Saltaron. Usando su fuerza alfa, Silas agarró a Aara y saltó desde el estacionamiento hasta la terraza del segundo piso del edificio Edgard. Se estrellaron contra las puertas de cristal y rodaron hasta detenerse en un pasillo corporativo. «Nivel 4», dijo Aara, levantándose rápidamente. «El laboratorio está en el nivel 4». Corrieron. Las sirenas de alarma sonaron. Contratistas de seguridad privada con equipo antidisturbios doblaron la esquina con los rifles en alto. «¡Abajo!», rugió Silas, empujando a Alara detrás de una columna. No se transformó por completo. No había espacio. En su lugar, entró en estado híbrido. Sus garras se alargaron hasta 15 centímetros. Sus ojos brillaron con un color dorado y sus músculos se hincharon, desgarrando su camisa táctica. Se adentró en el fuego cruzado, en un movimiento letal y borroso. Golpeó a los hombres como si fueran muñecos de trapo. Su rugido hizo que las baldosas del techo se desprendieran. Ara lo siguió. Cuando un guardia intentó flanquearlos, ella no se escondió. Extendió la mano con sus ojos violetas brillantes y el guardia fue levantado del suelo y empujado contra la pared por una fuerza invisible, jadeando en busca de aire. «Duerme», ordenó ella. El hombre se desplomó inconsciente. Llegaron al hueco del ascensor. Silas abrió las puertas con sus propias manos. Subieron por los cables y salieron al nivel 4. Era una pesadilla blanca y estéril. Filas de tanques de cristal cubrían las paredes. Dentro de ellos había lobos en diversas etapas de transformación, suspendidos en un líquido verde. Algunos estaban deformados, otros estaban muertos. «Dios mío», susurró el Ara, cubriéndose la boca. «Ha estado intentando clonar el linaje. Bienvenida a casa, hija». La voz retumbó por el sistema de intercomunicación. Al final del pasillo, una pesada puerta blindada se abrió con un silbido. Reveló una enorme sala de observación circular. De pie en una plataforma elevada detrás de una pared de cristal antibalas estaba Robert Vance. Llevaba una impecable bata de laboratorio blanca y sostenía una tableta. Pero los ojos de Ara no estaban puestos en él. Estaban puestos en la jaula en el centro de la sala. Dentro de la jaula había una criatura. Era un lobo, pero algo no estaba bien. Medía más de 2 metros de altura sobre sus patas traseras y tenía el pelaje enmarañado y de un color blanco sucio. Sus ojos eran rojos y brillaban con locura y furia química. Tenía implantes metálicos fusionados en la columna vertebral y el cráneo. «Sara», susurró el Ara. La criatura rugió. Un sonido de pura agonía. «Es una obra maestra, ¿verdad?», resonó la voz de Vance. «No pudimos replicar tu estabilidad. La mente de Sara se rompió bajo el condicionamiento, pero su cuerpo es imparable. Es el arma biológica definitiva. Una berserker». Vance pulsó un botón en su tableta. «Mátalos, sujeto 81». La puerta de la jaula zumbó y se abrió. La berserker, Sara, cargó. «¡Ara, muévete!». Silas la empujó a un lado y recibió el golpe. Sara se estrelló contra Silas con la fuerza de un camión. Chocaron contra la pared, abollando el acero reforzado. Silas se transformó en el aire.
convirtiéndose en su enorme forma de lobo negro. Pero Sarah era más grande, más fuerte. Mordió el hombro de Silas, desgarrando su Kevlar y su pelaje. Silas aulló de dolor y le arañó la cara, pero ella no lo sintió. Estaba alimentada por bloqueadores de adrenalina e inhibidores del dolor. «No le hagas daño», gritó Ara. «¡Lo está matando!», gritó Cal, irrumpiendo en la habitación con un escuadrón de agentes. Abrieron fuego contra Sarah, pero las balas rebotaron en su gruesa piel y sus implantes metálicos. Sarah se volvió contra los agentes y lanzó a Kyle al otro lado de la habitación con una enorme garra. Era un huracán de destrucción. Silas se puso en pie con dificultad, sangrando profusamente. Miró a Arara. No. Y Ara corrió hacia el centro del caos. Ara, retrocede. Silas ladró en su mente. Link. Ignoró. Corrió directamente hacia el monstruo que era su hermana. Zara se giró, gruñendo con sangre goteando de sus mandíbulas. Levantó una garra para destripar a la pequeña humana que corría hacia ella. Ara no se detuvo. Se deslizó de rodillas por el suelo pulido y se detuvo justo debajo de la garra levantada de Sara. «¡Sara!», gritó el Ara, mirando hacia arriba a los brillantes ojos rojos. «Mírame». La garra se detuvo a pocos centímetros de la cara de Ara. La criatura se retorció, luchando contra la programación. «Sé que estás ahí», gritó Ara, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sé que recuerdas los veranos en Portland. Sé que recuerdas el helado de fresa. Somos iguales». Arriba, en la cabina de observación, Vance estaba frenético, tocando su tableta. Anulación de ataque. «¿Por qué no funciona?». Porque susurró, con los ojos convirtiéndose en una supernova violeta cegadora. «Ella no es tuya». Ara levantó las manos y las colocó sobre el pecho enmarañado de la criatura. El poder del lobo blanco explotó. Esta vez no fue un rayo de fuerza. Fue una ola de purificación. Una luz blanca cegadora llenó la habitación, rompiendo el cristal de la cabina de observación. La luz se derramó sobre Sarah, quemando los químicos, el condicionamiento, la rabia. El rojo de los ojos de Sarah parpadeó y se apagó, sustituido por un suave y confuso dorado. El enorme y monstruoso cuerpo comenzó a encogerse. Los implantes metálicos salieron disparados, rechazados por la rápida curación. Los huesos se rompieron y se reformaron. En cuestión de segundos, el monstruo había desaparecido. Tumbada en el suelo, desnuda y temblando, había una joven que se parecía exactamente a Ara. «Ara», susurró Sarah con voz ronca. «Te tengo», sollozó el Ara, abrazando a su gemela. «Te tengo». Por encima de ellas, el cristal roto de la cabina cedió. Vance gritó mientras caía de la plataforma y se estrellaba contra el suelo, entre los fragmentos de su propia arrogancia. Intentó arrastrarse, pero una sombra se cernió sobre él. Silas estaba allí. Había vuelto a su forma humana, desnudo de cintura para arriba. La sangre le brotaba del hombro, pero parecía más peligroso que nunca. «Por favor», jadeó Vance, levantando una mano. «Ella es valiosa. Puedo mostrarte los datos. Puedo hacer que tu manada sea invencible». Silas no dijo nada. Simplemente se hizo a un lado. Detrás de él, la manada esperaba. Kyle, con un brazo roto. Mara y los demás miraban al hombre que había torturado a los de su especie. «No necesito tus datos», dijo Silas con frialdad. «Tengo a mi familia». Se dio la vuelta y se alejó hacia detrás. La manada se abalanzó sobre Robert Vance. Los gritos no duraron mucho. La nieve había vuelto a Blackwood Mountain, pero esta vez no era un sudario fúnebre. Era un manto de paz. El gran salón de la finca Thorne estaba cálido, impregnado del aroma a pino tostado y chocolate caliente. La chimenea crepitaba, proyectando un resplandor dorado sobre la habitación. Sobre la gran alfombra frente al fuego se desarrollaba una caótica partida de uno. Leo y Bram discutían por una carta de robar 4. Sophie se reía. Sentada entre ellos, con aspecto saludable y vibrante, estaba Sarah. Su cabello había vuelto a crecer, espeso y oscuro. Todavía tenía cicatrices,
finas líneas blancas donde habían estado los implantes, pero su sonrisa era auténtica. Tiró una carta de revés, sonriendo a Leo. Léelas y llora, chico. Ara estaba junto al árbol de Navidad, ajustando un adorno. Miró la escena, su hermana a salvo, los niños felices. Unos fuertes brazos la rodearon por la cintura por detrás. Salas apoyó la barbilla en su hombro. «Piensas demasiado alto», murmuró, besándole la mejilla. «Solo pienso en lo diferente que es este invierno», dijo ella, recostándose contra él. «El año pasado me estaba congelando en una cueva. Y este año...» Silas la hizo girarse, con sus ojos dorados llenos de adoración. «Tú eres el corazón de esta casa». Le puso una mano en el vientre. Ara sonrió y le cubrió la mano con la suya. «¿Crees que la manada está preparada para otro? Otro cachorro». Silas sonrió con una mirada de puro orgullo en el rostro. «La manada los mimará mucho». Pero miró a Sarah y a los niños que reían junto al fuego. «Creo que tenemos mucho espacio». La puerta principal se abrió y Kyle entró, sacudiéndose la nieve del abrigo. «Alfa Luna», asintió. «Las patrullas han vuelto. Las fronteras están tranquilas y el consejo ha enviado un regalo». Levantó una cesta. Estaba llena de chocolates caros y una carta de disculpa por haber dudado siempre de Ara. A Ara se rió. «Ponlo con los demás». Miró por la ventana. La ventisca rugía fuera, feroz y salvaje, pero dentro todo estaba a salvo. El alfa tenía a su manada. La luna tenía a su familia. Y la chica solitaria, que había entrado huyendo del frío, había encontrado por fin su hogar. Silas la atrajo hacia sí, y la marca de apareamiento en su cuello vibró de satisfacción. «Feliz Navidad», le susurró. «Feliz Navidad, Silas», respondió ella, y mientras se besaban, la luz del fuego bailaba en sus sombras. Dos lobos entrelazados, por fin en paz. Y esa, amigos míos, es la leyenda del lobo blanco de Obsidian Ridge. De ser una desconocida congelada y desesperada a convertirse en la reina que puso de rodillas a todo un emir, la historia de Elara nos recuerda que el verdadero poder no reside en las garras ni en los colmillos. Reside en el valor para proteger a tus seres queridos, incluso cuando las probabilidades son imposibles. Silas encontró su milagro en la nieve, y encontró lo único que ella nunca debió tener: un hogar. Ahora tengo una pregunta para vosotros. Si estuvieras en la piel de Lara, ¿perdonarías a tu hermana Sara por atacarte sabiendo que le habían lavado el cerebro? ¿O hay heridas que son demasiado profundas para sanar? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado esta maratón de historias, dale al botón de me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna saga como esta. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Sigue aullando.